¿Qué tal? ¿Cómo están? Durante muchísimos años han estado trabajando y cotizando y aún así no tenían derecho a cobrar el paro. Eran el único colectivo de trabajadores que quedaba en esa situación tan específica y hasta la justicia europea ha reprendido a nuestro país por esta discriminación histórica. Desde ahora las cosas cambian. Un decreto del gobierno acaba de modificar las normas para que las empleadas del hogar puedan cobrar el subsidio de desempleo y si son despedidas ya no valdrá que sea sin justificación. Y hablamos de ellas, sí, porque es un sector feminizado y precarizado. De ahí también la importancia de esta conquista. De todo eso vamos a hablar durante los próximos minutos con Lola Jiménez, ella es secretaria general de la Federación de Hábitat de Comisiones Obreras Castilla y León. Lola, gracias por acompañarnos. Buenos días. Miraba yo para el otro lado. Y también tenemos a José Luis Martín, secretario del sector Limpieza y Seguridad de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León. Bienvenido, José Luis. Gracias, buenas tardes. Y también va a acompañarnos desde Burgos Ignacio García. Él es el responsable del servicio de intermediación de Cáritas, que es una de las entidades que forman parte de la plataforma del empleo de hogar de Burgos. Enseguida nos cuentas, Ignacio, bienvenido, ¿en qué consiste? Bueno, la primera pregunta que se nos viene a la mente es cómo es posible que hayamos estado tanto tiempo con esta situación, esta injusticia y esta discriminación, porque parece mentira, ¿no?, esta discriminación histórica. Lola. Sí, pues parece mentira, la verdad, pero yo creo que el motivo principal es por el poco valor que se le da a este trabajo. Se le ha dado y se le da en la actualidad. Es un trabajo poco valorado. El trabajo del hogar nunca ha sido retribuido, entonces las personas que lo hacen pues nunca han tenido la valoración suficiente. Y tiene que haber un cambio de conciencia de toda la sociedad en general. José Luis, y eso que comentábamos antes del comienzo, que la propia justicia europea, el Tribunal de Justicia de Europa, ha reprendido a nuestro país y ha dicho que esto era ilegal, no se ajustaba a la norma comunitaria. Es que lo que no es normal es que cualquier persona que trabaje, digamos, no tenga los mismos derechos que puede tener cualquier otro trabajador. Bueno, me he anticipado un poquito porque primero quería que viésemos juntos, como siempre, de quiénes estamos hablando. Son, sobre todo, como avanzábamos, mujeres y suponen casi prácticamente el 100% de este colectivo de empleadas. En España, fíjense, hay prácticamente 400.000 y en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, rondan las 16.000 empleadas del hogar que trabajan por cuenta ajena, según los datos de la Seguridad Social. Por provincias, van a ver, hay diferencias. 7 de cada 10 de ellas desempeñan su labor en Valladolid, en León, en Salamanca y en Burgos. Donde menos trabajadoras domésticas hay es en los hogares de Soria, Zamora y Palencia. José Luis, volviendo a esa situación de la justicia europea, también es verdad que las trabajadoras han defendido sus derechos. De hecho, este pronunciamiento de Europa obedece a la denuncia de una trabajadora que exigía ese derecho al paro y se le negaba. Pues es normal que se denuncie, vuelvo a repetir, es que cualquier persona que trabaje, lo lógico es que pueda tener los mismos derechos que cualquier trabajador. Es inconcebible que en un país como España, como decía bien Lola antes, es un sector que está poco valorado, cuando es un sector que yo creo que lleva desde, como diría, los tiempos infinitos del espacio. Pues sí, una profesión, como decías, muy antigua y además que antes se hacía igual en tenor doméstico, ¿no? No estaba profesionalizada, la hacían las mujeres y de ahí viene también esa discriminación. Quería aprovechar que tenemos también en directo desde Burgos a Ignacio García de Cáritas Burgos, una plataforma que está integrada en esa plataforma del empleo en el hogar en Burgos, para contarnos, Ignacio, muy brevemente cuál es el objetivo de esta plataforma que nació, si no me equivoco, en 2012. Hola, buenos días a todos. Sí, nació justo en el 2012, cumplimos este año el 10º aniversario, y nació para la defensa de los derechos de las empleadas del hogar. Y hemos reivindicado también este derecho al subsidio por desempleo durante muchos años y nació pues como correlación a la directiva de la OIT con defensa de los derechos de las empleadas del hogar. Ignacio, también muy rápidamente, antes de esta conquista, de esta modificación del decreto por parte del Gobierno, durante estos 10 años de historia de la plataforma, ¿qué otros logros habéis conseguido? ¿Qué otras injusticias o qué condiciones han mejorado para las trabajadoras del hogar? En Burgos hemos conseguido unificar todos los criterios basándonos en los mínimos del Real Decreto y ver y dar información sobre todo
a las familias, empleadores, empleadoras, de todos los derechos que tiene cualquier trabajador y más en el ámbito del hogar. Y hemos dado información porque hay mucho desconocimiento en las familias, tanto de los derechos, sobre todo, también de los deberes, lógicamente, pero sobre todo de los derechos, y hemos ayudado a tramitar todo para que se dé de alta y se haga todo de manera legal, como queremos todos. Ahora mismo, Ignacio, ¿cuál es el papel de Cáritas con estas mujeres? No sé si gestiona los contratos, si las forma, si las pone en contacto con las familias que quieren emplear a una persona de este perfil. Sí, hacemos prácticamente todo. Empezamos desde la formación, con los cursos que hacemos de cuidado de personas mayores, de empleo de hogar, luego pasan a la bolsa de empleo, a intermediación laboral, recibimos las ofertas y gestionamos las ofertas y hacemos los contratos, el alta, hacemos seguimiento de las personas, tanto en el trabajo, antes del trabajo y también con las familias. Recibimos toda la información del trabajo y de cómo se están desarrollando también sus derechos y los deberes dentro de las casas. Vuelvo de nuevo al plató con Lola y José Luis. Son interesantes estas iniciativas para poner en contacto a las trabajadoras con sus posibles jefes y garantizar sus situaciones. Esto se repite en toda Castilla y León, ¿no? Este tipo de plataformas, ¿qué ventajas tienen para las empleadas y también para los empleadores? Sí, normalmente también las organizaciones sindicales solemos participar en estas mesas en las que están este tipo de organizaciones y se hace como un mínimo, como si fuera una especie de convenio colectivo, pero no es convenio colectivo porque eso es uno de los derechos que hablaremos luego que falta por conseguir, pero bueno, se unifica, como ha dicho el invitado, se unifica para que todos los empleadores y empleadoras y empleadas y empleados pues tengan más o menos unos mínimos, que sepan los mínimos derechos que tienen. Porque, José Luis, estas mujeres se sienten a veces, me imagino, desprotegidas por el perfil que decíamos antes. Ahora veremos que muchas son extranjeras, de cierta edad, pueden tener un poco miedo o reparo, ¿no?, de saber cómo afrontar esta situación. ¿O qué deben exigir a su empleador? Sí, lógicamente. Lo que deben de exigir es que se cumplan los mínimos que tienen, por lo menos. Y como muy bien decía Lola, es posible que esperemos que en breve espacio de tiempo podamos conseguir un convenio colectivo para todas estas trabajadoras. Y, lógicamente, pues, con las empleadas del hogar, al tener ya ciertas edades, pues son gente pues, que por mucho desconocimiento, las daban muchas veces reparo en ir a las asociaciones sindicales como las nuestras, o a lo mejor a Cáritas, o si no es porque alguien las dice, pues mira, vete aquí, infórmate, pues muchas veces tienen reparos en ir. Luego ahondaremos un poquito más en eso y en ese convenio colectivo que aún falta, no se me olvida, pero vamos a mostrarles también cómo son esas trabajadoras. Vamos a intentar trazar un perfil con los datos que tenemos hasta el momento. Según el Instituto Nacional de Estadística, casi el 98%, vamos, casi todas, son mujeres. El 40% de ellas tiene entre 30 y 44 años, pero es que otro 40% o más tiene a partir de 45 en adelante. Y decíamos, de las más de 15.000 empleadas del hogar que hay en Castilla y León, un tercio de ellas son de nacionalidad extranjera. 1.500 más o menos son de la Unión Europea y proceden sobre todo de Rumanía en primer lugar y también de Bulgaria, pero también las hay de otros países como Honduras o Colombia. Vamos a intentar recuperar esta conexión con Ignacio García en Cáritas en Burgos, porque me imagino que muchas de esas usuarias serán también de estas nacionalidades, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y sobre todo en el perfil que tenemos de régimen interno, que es muy demandado por las familias para que vivan y puedan cuidar de sus seres queridos. Es sobre todo, sí, no hay, ahora mismo llevamos 3 años que no hay una persona que sea nacida en España de régimen interno. De régimen por horas o régimen externo, sí que tenemos, lógicamente, nacionalidad española, pero la mayoría, como bien decís, son de nacionalidad extranjera. ¿Sí? Quería preguntarte también, Ignacio, cuando las familias que quieren emplear acuden a vosotros, ¿qué es lo que buscan o qué es lo que ofrecen? ¿Cuántas horas? Si piden un perfil concreto, ¿con qué se encuentran también las candidatas? Pues muchas familias vienen con desconocimiento, no saben lo que quieren ellas mismas. No saben si quieren 2 horas, 4 horas. Las que quieren régimen interno, lógicamente, saben que quieren ese régimen interno porque necesitan el cuidado total y casi absoluto de sus seres queridos. Pero ese es el desconocimiento. Luego nosotros lo que intentamos es que
que, por así decirlo, que quieran regular las horas, ver el salario. Mucha gente, lógicamente, lo primero que le interesa es el salario que van a cobrar. Entonces, según el salario mínimo interprofesional en estos momentos, pues se le hace el cálculo, se le da la información, se le da unas hojas de información para que vayan con esa información y se la miren y se la estudien antes de realizar cualquier cosa. ¿Ponen alguna pega a las familias cuando se les dice este es el salario mínimo, estas son las condiciones mínimas que deben cumplir? Pues, hombre, la mayoría no, porque son conscientes de que necesitan, si vienen a Cáritas o vienen a otras instituciones, ven que necesitan una persona y que es un trabajo. Hay mucha gente que no llega a Cáritas ni a otras instituciones porque no quieren ni darle de alta y ni quieren pagarle ni su salario mínimo. Nos hemos encontrado con situaciones, hablando con ellas, con las trabajadoras, que hace 4 o 5 años a una persona la pagaban 300 euros por estar cuidando a unos niños y encima interna. Una persona extranjera recién llegada a Burgos, pues aprovechaban de ella. Yo le dije simplemente, sal de ese trabajo, te podemos ofrecer alguna entrevista mañana. Vino a la entrevista y consiguió por lo menos un trabajo ya con un salario digno y por encima del salario mínimo en esos momentos. Lola, José Luis, por vuestra experiencia, ¿con qué irregularidades o situaciones un poco chocantes se encuentran las empleadas según os consta? Fundamentalmente la falta de alta en la Seguridad Social. O sea, yo tengo muchísimas llamadas de personas que me llaman que es que no están dadas de alta. Cuando tienes algún problema es cuando te das cuenta de la cantidad de perjuicios que supone no estar dada de alta en la Seguridad Social. Y luego jornadas que exceden de la jornada máxima, funciones que tampoco deberían de corresponder a una empleada de hogar, ese tipo de irregularidades. Cuando eso pasa, José Luis, me imagino que lo indicado es que se pongan en contacto con vosotros y denuncien, ¿no? ¿Qué puede hacer una empleada si se le presenta esa situación? Sí, en teoría es el único remedio que las queda. Lo que pasa es que también por miedo muchas pues no demandan, con lo cual pues al final pues no tienen todos los derechos que podrían tener y al final muchas digamos dejan el puesto de trabajo y encima se van casi prácticamente sin cobrar. Hemos trazado antes un perfil de la empleada del hogar en Castilla y León, mujer de cierta edad, a partir de 45 en adelante. No sé si tenéis algún matiz o algo que añadir, si hay algo más para hacernos una idea de cuál es ese perfil. Lo que habéis comentado y lo que decía el compañero de Burgos, mucha inmigración, fundamentalmente mucha inmigración. Y lo que decía José Luis, hay que tener en cuenta que es un tipo de trabajo en el que prima la relación de confianza. Entonces, es muy difícil demandar. Y si son personas extranjeras y a veces en situación irregular, más complicado todavía. Pero hay mucho de eso. Coincidimos, ¿no, José Luis? Sí, perfectamente. Bueno, pues hemos trazado un retrato medio de la trabajadora doméstica en nuestra comunidad autónoma, pero también queremos ponerle nombre y rostro. Y eso vamos a hacer a continuación con nuestra compañera Natalia Fernández, porque estás, hola Natalia, en Valladolid, precisamente con una empleada del hogar. Contadnos. Seguimos precisamente con Mima todavía por aquí. Mima, quería preguntarte, de cara al futuro, no sé si todavía hay derechos que quedan por cumplir, porque todavía os sigan dando a vosotras, a las empleadas del hogar. Bueno, de momento esperemos saber, cuando ya salga todo esto, lo que nos cuenten, nos vayan contando, qué derechos y qué cosas tenemos, porque todavía faltan muchos tramos por aprender. Así que bueno, esperaremos a ver que sean cosas buenas, que la necesitábamos. Todavía queda un poquito por pulir, ¿no? Es lo que quieres comentar. Sí, porque como no sabemos cuánto nos tocará a nosotros de IRPF y esas cosas, aunque que pagamos seguridad social igual que como cualquier otro empleado, le pagan o lo que sea. Así que esperamos a ver que sean cosas buenas. Nos pagarán menos cantidad, creo, pero bueno, se reciben bien. Precisamente, ¿no? Por lo que hablábamos, que al final, después de tantos años, por fin se han conseguido estos derechos, ¿verdad? Vamos, qué felicidad. Se te ve en la cara, ¿eh? Como veis, felicidad absoluta al final, pues, de poder tener también estos derechos, así que ellas, evidentemente, pues lo celebran. Pues gracias Natalia, gracias a Mima y buen fin de semana. Enseguida hablaremos también de lo que queda por avanzar en este sector, pero antes vamos a concretar un poquito más qué es lo que recoge el decreto aprobado por el Gobierno este mismo mes de septiembre. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, las principales novedades que incorpora? Bueno, pues a partir del 1 de octubre será obligatorio contar
cotizar por desempleo y también al Fondo de Garantía Salarial. Además, elimina la figura del desistimiento, esa que permitía el despido sin causas y sin las garantías necesarias. Por cierto, que esas cotizaciones estarán bonificadas y esto interesará a los empleados en un 80% para los empleadores. Recurro de nuevo a nuestros invitados, portavoces de los sindicatos, para que nos contéis pues, en qué tienen que fijarse a partir de ahora los empleadores y las empleadas. Las empleadas que pueden reclamar al amparo de este decreto ley y luego también los empleadores que tienen que ofrecer para no saltárselo a la torera. Claro, pues una vez que das de alta a la persona trabajadora en la Seguridad Social, ya va a ir de suyo todo el tema de las cotizaciones que tienen que aportar, tanto empleada como empleadores y empleadoras. Y una vez que cumples la legislación es que ya, una vez que das de alta, va todo de corrido. José Luis, ¿qué tienen que saber las empleadas para que no les den gato por liebre? Que aparte de informarse, me imagino, y acudir a vosotros, ¿cuáles son un poquito las claves de este decreto ley? Pues las empleadas lo primero que tienen que saber es realmente qué es lo que han contratado, porque a ver si voy a contratar por unas horas y resulta que a lo mejor voy a hacer más. Entonces, deberían de saber qué salario van a cobrar y qué porcentajes, nosotros las explicaríamos, qué porcentajes las tocaría pagar a ellas de seguridad social, porque hay una parte que va a pagar el empleador, hay otra parte que va a pagar la trabajadora. Entonces, más o menos, pues eso sería lo que más o menos se les podría informar en condiciones y deberían de saber. Vamos a volver a Burgos, que tenemos todavía a Ignacio García de Cáritas allí acompañándonos en directos de Cáritas Burgos. Ignacio, desde que ha entrado en vigor esta nueva norma, al menos desde que se ha aprobado por el Consejo de Ministros, ¿qué habéis notado? ¿Las empleadoras, las candidatas están informadas, saben lo que tienen que exigir o estáis también en esa labor de divulgación de sus derechos? Esperando, ayer mismo hablé yo con la Tesorería de Burgos, con la directora, para ver cómo se va a concretar, porque claro, el decreto pues, tiene que tener una concretación dentro de lo que es la normativa. Como es bien haber dicho para octubre, pero las cotizaciones de octubre se pasan a final de noviembre, pues todavía no se sabe exactamente cómo se va a aplicar. A mí sí que me han llamado ya familias desde el primer día pidiendo información y lógicamente trabajadas también, pero estamos pendientes a reunirnos con Tesorería y para elaborar nuevamente las tablas salariales, que este año ya la hemos elaborado varias veces, porque cambió el salario en febrero y la cotización cambió luego más tarde en abril. Entonces estamos trabajando, pero estamos a la expectativa de cómo se va a concretar, como se dice, a pie de la calle, lo que le interesa a la trabajadora sobre lo que tiene que cotizar y sobre cómo queda sus salarios y su cotización. Ignacio, me imagino que esta profesión también será para muchas mujeres con las que trabajáis en Burgos una vía de entrada al mercado laboral. ¿Cómo las preparáis y con cuántas mujeres trabajáis? Y creo que tenéis una bolsa de trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas hay ahora mismo en esa bolsa de trabajo? Sí, pues mira, actualmente estamos hablando de activas a día de hoy 85 personas en la bolsa de trabajo. A lo largo de todo el año pues han pasado por aquí unas 400 personas y con nosotros han encontrado trabajo en el empleo de hogar 140 a fecha de datos de septiembre, otras en otros sectores y nosotros, pues como comentaba también antes, cuando llegan a mis compañeras de acogida aquí en Burgos, primero ven su currículum. Lógicamente es la primera entrada, si llevan en España poco tiempo, pues tienen que trabajar en el servicio doméstico y si llevan más tiempo y han trabajado en el servicio doméstico, pues la experiencia les vale. Nosotros a las personas que son más jóvenes les enfocamos también a otro tipo de formación y otro tipo de cursos, hostelería, limpieza y otros sectores, producción, para que puedan tener otra salida laboral y no se tengan que meter de empleado de hogar, como ha ocurrido hace muchos años, nada más llegar de empleado de hogar. Entonces estamos intentando también trabajar ese aspecto para que por lo menos la gente más joven se capacite y pueda trabajar en otros sectores.
Otra de las novedades que incorpora este decreto ley es que elimina la figura del desistimiento, esa posibilidad de despido sin justificación. Esto, ¿nos podéis poner un ejemplo? ¿Cómo se despedía a esas empleadas? ¿Qué se les decía? Bueno, nada, entiendo, Nada. pero claro, decía, vete, acabas ya, ¿o qué situaciones se daban? Normalmente se comunicaba por escrito o verbalmente, pero no había que justificar ninguna causa, simplemente la libre voluntad de la persona empleadora. Con eso era suficiente. Entonces, esto ha cambiado, pero en nuestra opinión todavía se tiene que mejorar, porque hay una serie de causas que ahora sí que se recogen en el Real Decreto Ley, pero alguna ha quedado un poco ambigua. Todavía queda ahí la libre voluntad por el comportamiento de la persona trabajadora, que yo creo que eso también hay que perfilarlo con el tiempo. Pues vamos ahí con las lagunas. José Luis, ahora alguien que quiera prescindir de servicio, ¿cómo tiene que justificar, qué razones tiene que dar y qué es lo que falta? Porque me imagino que echa la ley, echa la trampa, habrá también algún resquicio. Posiblemente haya resquicios y si no ya les buscarán. Pero de todas maneras, pues ahora si la tienes que despedir, primero lo tienes que hacer fehacientemente. O sea, no puedes dejar algo que pueda, digamos, no perjudicarte, porque al final el perjudicar al empleador, cuando quiere despedir a un trabajador, no es perjudicar al trabajador. Al final al que perjudicas es no es perjudicar al empleador, al que perjudicas es al trabajador. Y lógicamente ahí, pues, como decía Lola, pues he perdido la confianza en esta trabajadora, la despido. Sí que puede ser que haya una causa sobrevenida de los ingresos que yo supuestamente tenía y ahora, pues por circunstancias X familiares, no tengo, pues a lo mejor es un motivo para poder despedir a esa trabajadora, con una indemnización, lógicamente, pero es uno de los motivos, por ejemplo. Eso también está ya, también el subsidio para el paro. Otra laguna que queda ya al margen de esta ley, porque lo que estamos contando afecta a las que cotizan, pero es que hay como un 30% de las empleadas del hogar que cobra en B, que está fuera de este decreto. Para que se haga una idea, de las 400.000 que hay en España, 175.000 forman parte de la economía sumergida. Ese es otro melón que afecta a más sectores, claro, pero que queda colgando en este decreto. Claro, es que esperamos que al tener unas prestaciones más equiparadas al resto de trabajadores y trabajadoras, haya una conciencia mayor para que haya alta en seguridad social. Si hay alta en seguridad social, se acaba la economía sumergida. Si yo sé que tengo unos derechos y solamente los voy a tener si estoy de alta, entiendo que las personas trabajadoras serán más conscientes de que tiene que ser así, pedirán a sus empleadores que les den de alta, y los empleadores y empleadoras también, bueno, entendemos que lo harán. Es verdad que aquí tiene que haber inspección de trabajo, porque si no actúa la inspección de trabajo, malamente vamos a poder saber las personas que realmente están trabajando como empleadas de hogar. José Luis, ¿cómo está la inspección a día de hoy? ¿Se controla esto? ¿Hay que reclamar que se controle más a partir de ahora, ya que hay otro mecanismo de regulación? Yo es que creo que el mayor problema son casas particulares normalmente. Entonces, ¿cómo voy yo a una casa particular, llamo a la puerta, hola, soy inspección de trabajo, y a lo mejor me dicen, pum, con la puerta a los morros? Claro. Entonces es bastante complicado el poder controlar esto. Por recuperar, antes de marcharnos, esa conexión con Ignacio García en Cáritas Burgos, ¿cómo lo percibís desde ahí, este tema de la economía sumergida? Hablamos de las que cotizan, pero queda ese resquicio, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Nosotros siempre que nos llaman y nos preguntan las familias, les decimos que aquí va todo con alta, con contrato, como debe ser, lógicamente. Y a las trabajadoras también les concienciamos que tienen que darse de alta para tener los derechos, porque hay casos que nos llegan, que nos han dado de alta por cualquier circunstancia y luego pues las despiden de un día para otro y no tienen ningún derecho de reclamar. Y otra de las cosas que quería comentar también, que es importante, que la gente se cree, los bulos que hay, las familias y también las trabajadoras, que por estar de alta en una casa no tiene obligación por darse de alta en otra casa, y eso es mentira. En cada casa es como cualquier trabajo, como si estás trabajando en dos empresas, fábricas distintas, te tienes que dar de alta y cotizar por las horas de trabajo que estás haciendo.
Pues Ignacio, nos quedamos con ese detalle. Gracias en directo desde Cáritas Burgos, también gracias a Lola y a José Luis, representantes de UGT y de Comisiones Obreras. Todo esto será otra historia, pero de momento esta batalla está ganada. Las más de 15.000 trabajadoras domésticas de Castilla y León que cotizan tienen ya derecho al paro y más protección ante el despido y sobre todo dejan atrás años de discriminación en un derecho fundamental. Así terminamos, se quedan ahora con Vamos a ver. Nos esperamos ya el lunes en Está Pasando. Adiós.